que es la resolución de circuitos con excitaciones especiales que van a ser resueltas con una herramienta matemática llamada transformada de Fourier. La clase que está disponible desde el martes es una clase introductoria al tema. Mucho de lo que se dice ahí deben haberlo visto en la cátedra de señales, pero como siempre les digo, yo les doy una óptica un poco más orientada, más práctica a la ingeniería, que digamos al puro concepto matemático. De manera tal que, bueno, sería interesante que la hayan visto. Vamos a repasarla hoy porque necesito dar algunos conceptos básicos que queden claros para después afrontar la práctica. Y hoy fue publicado también, esta mañana, el práctico correspondiente a transformada de Fourier. Es decir, que ya está disponible para que lo vayan haciendo. Una vez que tengan la clase del próximo martes, pueden ir trabajando sobre ese práctico para practicar este tema. Bueno, veamos un poquito lo que dice esa clase. Antes, al final de la clase anterior, hubo un muchacho que me preguntó algo sobre un error en una, no un error en algo, sino un error que estaba dentro de la serie de Fourier que no estaba muy claro. No sé, ¿está en la clase hoy ese muchacho? ¿Me están escuchando? Sí, se la escucha. Ingeniero, se le escucha. Ah, perfecto. Me asusté, que pensé que había estado hablando en vacío. Sí que se Bueno, escucha. no sé, había un muchacho ayer, la clase pasada, que parece que no está hoy, que planteó un problema y lo voy a explicar para ver si alguno lo conoce o después se intercambian entre ustedes el tema. Voy a explicar eso y después voy a pasar a el tema de hoy. Porque, Perfecto. bueno, quería que, ¿sí? Quería que queden claro eso y aclararle esa cosa en particular. ¿Están viendo ahí la pantalla, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, Bueno, ingeniero. perfecto. Esta es una placa de la primera clase de Fourier o segunda, y aquí el muchacho preguntaba, creo que se refería a eso, qué significaba este E sub K o epsilon K. Fíjense que este tema venía de acá, decía serie finita, aproximación, ese era el título. ¿Qué quiere decir serie finita? La serie de Fourier es una serie infinita. Entonces, si decimos una serie que es finita, significa que le hemos quitado algo a esa serie para dejarla finita. Por eso vamos a hablar de aproximación. Entonces, lo que está presente acá es el hecho de que yo tengo acá la serie de Fourier convencional, pero fíjense acá en la sumatoria no dice desde n igual a 1 hasta infinito, sino dice desde n igual a 1 hasta k, hasta un término determinado, y para completar la serie tenemos que agregar algo más que complete esa serie, que le vamos a llamar el error debido a la aproximación de la serie de Fourier, epsilon k. Como si fuese un error que estoy cometiendo yo, el error que estoy cometiendo por considerar esta serie que está truncada o está cortada o está incompleta porque yo estoy tomando solo hasta el número k. ¿Entendido? Entonces, ese error, nosotros para determinar qué tan truncada está, qué tan buena es la aproximación que yo estoy haciendo a la serie de Fourier convencional, voy a hablar, en vez de epsilon k, voy a hablar del error cuadrático medio de ese error. Entonces, que tiene que ver con ese error. Entonces, el error cuadrático medio se lo va a calcular como 1 sobre t por la integral en un periodo de ese error al cuadrado. Y bueno, llegamos a que claramente cuando el valor de k se hace más grande,
el error ese tiende a 0. Obviamente, cuando yo estoy considerando más términos en la serie de Fourier, el error cuadrático medio va a disminuir. Cuanto menos términos tenga, obviamente, el error que estoy tomando es mayor. Eso tiene que ver mucho con la serie de Fourier truncada que se usa en los instrumentos de medida. En los analizadores, que por ejemplo truncan la serie de Fourier en la armónica 30. Entonces, bueno, ¿qué error estoy cometiendo ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué error cometo en la medida en que no tengo la serie completa? Eso era lo que había planteado el otro muchacho en la clase pasada. Bueno, es esto, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Bueno, voy a dejar de... ¿Sí? Voy a dejar de compartir un poquito de la pantalla y luego regreso, ¿sí? Bueno, ahí estoy compartiendo de nuevo la pantalla. Y ahí, bueno, vamos a ver un poquito del tema nuevo, que es el análisis de circuitos con la transformada de Fourier. La primera parte, la segunda parte se publica el día martes. Entonces, como bien dice ahí, es la introducción, pero la introducción es muy importante, chicos, porque da una clave que, bueno, si no ha quedado muy claro en la asignatura de señales, yo necesito que ahora sí quede claro para el análisis con circuitos. Y para que quede claro ese concepto que yo quiero en esta parte, yo necesito que empecemos pensando en la serie de Fourier, que es lo que acabamos de terminar. Entonces, acá dice claramente que la serie de Fourier nos permite obtener una representación en el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia para funciones periódicas f de t. Ahora bien, chicos, funciones periódicas, dice ahí. La pregunta que surge claramente es, ¿se puede extender esta serie de Fourier para obtener también en el dominio de frecuencia las funciones no periódicas? Es una pregunta casi elemental, o elemental en el aspecto de que es lógico que yo piense eso, porque además en ingeniería eléctrica hay un montón de funciones que no son periódicas y que yo necesito aplicarlas a circuitos y saber qué es lo que pasa. Y hasta ahora, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo siempre resolución de circuitos con funciones o con excitaciones periódicas, ya sean sinusoidales o funciones de cualquier otro tipo, cuadrada, triangular, lo que sea, pero siempre periódica. Entonces, esta pregunta es muy válida. ¿Qué pasa con las funciones que no son periódicas? Bueno, para responder a esa pregunta y empezar a investigar un poco qué es lo que pasa con esas funciones no periódicas, empecemos considerando una función periódica de periodo t. Entonces, tomemos como siempre el ejemplo de una onda cuadrada. Esta onda, que no es cuadrada porque no tiene semiciclo negativo, fíjense que está montada sobre el eje del tiempo, tiene estas tres características. Se llama tren de pulsos porque son pulsitos que llegan, es 0, o llega el siguiente pulso, va a 0, siguiente pulso va a 0, y el tren de pulso está caracterizado por una amplitud que es 1, lo vamos a tomar unitario. ¿Me están escuchando, chicos? Porque ahora empiezo ya el tema y quiero saber si no se ha cortado el audio. Sí, se escucha. Sí, sí, te estoy escuchando. Bueno, perfecto. Bueno, entonces acompáñenme en este razonamiento, porque si lo entienden el razonamiento, va a quedar clarísimo por qué tenemos que usar esta herramienta para resolver circuitos eléctricos de alguna característica. Entonces volvamos, esto es un tren de pulsos que tiene tres características.
amplitud, que en este caso es 1, el ancho del pulso, que lo llamamos P. ¿Qué es el ancho del pulso? Bueno, ¿qué tan ancho es este pulso? ¿Ven? Acá está el P. Este es el ancho del pulso y está caracterizado también por un periodo llamado T, que en nuestro caso es esto. Fíjense que hay una relación en un tren de pulso, cuando estamos en ingeniería trabajando con tren de pulsos, por ejemplo, motores paso a paso, donde hay pulsos que están trabajando, es muy importante saber la relación del ancho versus el periodo. ¿No es cierto? Hay pulsos que tienen un ancho pequeño para el periodo que tienen, otros un ancho más grande. Entonces, estos tres elementos del tren de pulsos son muy importantes. Ahora bien, ¿cómo represento este tren de pulsos matemáticamente? Bueno, yo diré, voy a tomar, si tomo entre menos t sobre 2 ahí y t sobre 2 acá, ¿sí? Voy a tener, ese es un periodo. Entonces, diré, bueno, entre t sobre 2 y menos p sobre 2, las funciones 0. Y entre p sobre 2 y t sobre 2 también es 0. Pero entre menos p sobre 2 y p sobre 2, la señal es constante y vale 1. ¿Está claro? Esa es la función que define a ese tren de pulsos en forma matemática. Si nosotros calculamos los coeficientes de la serie compleja de Fourier, entonces van a sorprenderse porque salen absolutamente reales. Es decir, yo calculo el coeficiente de la serie compleja de Fourier y sale esta expresión P sobre T por seno de n omega 0 P sobre 2 sobre el mismo, sobre el argumento del seno, y ya saben que eso representa la función característica del espectro de frecuencia de C sub n. Si yo hago el espectro de C sub n versus n omega 0, consigo esto, que era lo que ya vimos cuando estudiábamos la serie de Fourier. Ese sería el espectro, y recuerden, es un espectro de qué tipo? Discreto. ¿Por qué es discreto? Porque tiene solamente valores para determinados puntos. Por ejemplo, para este, para este, para este. En el medio, entre dos, no hay nada. Es un espectro discreto. Entonces, para cada valor tenemos un cierto valor de C sub n que lo puedo graficar. Entonces, el espectro del tren de pulsos, para un tren de pulso que tenga un ancho de pulso unitario y un periodo de 2, es este. Fíjense que la abscisa es n omega 0, por eso es discreto, porque no toma todos los valores, toma solo los valores que toma n. Ahora bien, recuerden que el tren de pulsos estaba determinado por los tres elementos y yo voy a empezar a cambiar uno de los tres elementos. ¿Cuál de los tres? ¿Los tres cuáles eran? Amplitud, ancho de pulso y periodo. Voy a dejar fijo la amplitud, voy a dejar fija el ancho de pulso y voy a ver qué pasa si aumento el periodo. Entonces, nosotros teníamos para la primera parte el ancho de pulso unitario y un periodo de 2. Eso significa que la señal tiene esta forma. A ver, chicos, razonemos con elementos de electrotecnia 1. Si el periodo de una señal aumenta, ¿qué le pasa a la frecuencia? La frecuencia tiene que disminuir. Entonces, supongamos que nosotros incrementamos el periodo de 2 a 5. Hemos aumentado el periodo y naturalmente hemos disminuido la frecuencia. Por lo tanto, los pulsos están más espaciados entre ellos. Fíjense que estamos manteniendo constante el ancho de pulso. ¿Entendieron este paso, chicos? Si yo aumento el periodo, disminuyo la frecuencia, el tren de pulsos se hace más abierto, más espaciado entre pulsos. Ojo, no hemos cambiado ni el ancho ni la amplitud.
¿Hasta ahí lo van entendiendo, chicos? Sí, Inge. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Perfecto. Hagamos una prueba adicional. Ahora, desde un periodo de 5, vamos a aumentarlo a un periodo de 10. Es decir, hemos duplicado el periodo. Entonces, fíjense, estamos conservando el ancho de pulso, hemos aumentado el periodo en 10, ¿y qué resultado tengo? Bueno, el mismo tren de pulsos, pero fíjense que ya esta es la distancia que hay entre dos pulsos consecutivos. Es decir, que los pulsos, a medida que yo voy aumentando el periodo, los pulsos se van espaciando entre sí. ¿Qué pasa si aumento de nuevo el periodo y me voy de 10 a 20? Fíjense que ya, si esto lo estoy haciendo con un software de matemáticas, por ejemplo, de esos que me permiten graficar rápidamente, en este gráfico, en este periodo de abscisas, que yo fijé que cuando yo tenía un periodo de 2 en esta escala de abscisas me entraban todos estos pulsos, ya con un periodo de 20 solamente me está entrando un pulso y una partecita de los otros. Obviamente sigue habiendo más pulsos, pero resulta que están muy espaciados y yo ya los estoy perdiendo. Ahora yo quiero que ustedes vayan viendo la consecutividad de las distintas posibilidades. Cuando yo vengo acá, ¿qué pasa cuando yo vengo acá? ¿Y qué pasa cuando yo vengo acá? Si ahora yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si yo a ese periodo que lo he ido aumentando, lo hago infinito? Es decir, en el límite. ¿Qué pasa cuando el periodo es infinito? Entonces, cuando el periodo es infinito, o cuando tiende a infinito, por supuesto, no que sea infinito, la función deja de ser periódica. ¿Por qué? Porque queda solo, con t infinito, queda un solo pulso. Nada más. No hay más pulsos. Eso lo entienden, chicos, por razonamiento de lo que veníamos viendo. Cuanto más grande es el periodo, más alta la frecuencia, la frecuencia disminuye. Entonces, cuando el periodo es infinito, la frecuencia, ¿cuánto vale? 0. ¿Entendido? Deja de ser periódica. Si deja de ser periódica, la pregunta que me hago inmediatamente es, ¿qué pasa con los espectros de la serie de Fourier? Con lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Antes habíamos visto el espectro de frecuencia del tren de pulsos para un determinado periodo y para un determinado ancho de pulso. Entonces, ¿qué pasa con el espectro de la serie de Fourier ahora si el periodo es infinito? Entonces, veamos. Este era el original que nosotros teníamos cuando el ancho de pulso era 1 y el periodo 2. Eso lo vimos en la placa anterior. Fíjense que es una variable discreta, la abscisa. Cuando nosotros levantamos el periodo a 5, es decir, como hicimos en el juego de placas anterior, y grafico el espectro, ¿qué le pasa al espectro? ¿Qué notan? Está más denso el espectro, ¿no es cierto? Hay más elementos para graficar en el espectro de amplitud. Si aumento a 10, es más denso. Pero chicos, ¿qué detalle hay importante ahí? El espectro sigue siendo discreto. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que no hay valores para determinadas frecuencias y para otras no, porque hay solamente valores para n omega 0. Pero ¿qué está pasando? Que el espectro, los valores se están agrupando, amontonando, acercando entre sí. ¿Qué pasa cuando yo incremento más? Para T20, fíjense que el espectro sigue siendo discreto, pero ya me cuesta dibujarlo. El software ya es complicado para el software dibujarlo discreto porque casi se superponen por la cercanía los valores. Pero chicos, sigue siendo discreto. ¿Qué pasa entonces cuando t tiene infinito? Cuando t tiene infinito,
el espectro se vuelve continuo. ¿Lo ven? Continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que antes era discreto, prácticamente se hace continuo, una función continua. En este caso, yo he dibujado para T500 con el software, y con T igual a 500 ya me dice el software, mira, no puedo dibujar ya distintas los valores, ya no se nota que es discreto, a pesar de que es discreto, porque con T igual a 500 es discreto, pero ya prácticamente es continuo. Entonces, lo importante es que cuando T tiene infinito, el espectro se vuelve continuo. ¿Y qué conclusión saco? Ajá, si el periodo es infinito, estoy con una función aperiódica. Acabamos de aprender que si el periodo es infinito, la función ya no es periódica. Entonces, ¿qué saco como conclusión? Si la función no es periódica, el espectro que la representa es continuo. Ajá, buena conclusión. Pero, ¿qué más puedo sacar como conclusión de esto? Aquí volvemos un momentito a las matemáticas. Aquí pongo, el razonamiento anterior nos lleva a reconsiderar la expresión de una función no periódica en el dominio de la frecuencia, no como una suma de armónicos de frecuencia n omega 0, sino como una función continua de la función de la frecuencia omega 0. ¿Lo ven? Ya no tengo una suma de armónicos discreto, es decir, de n omega 0, sino que voy a tener una función continua de la frecuencia omega 0, omega. Esto que está puesto acá es la representación de la serie de Fourier compleja de una función periódica. Eso lo vimos en las clases de Fourier. Y acá teníamos la sumatoria desde n igual a infinito, a menos infinito a infinito, de c sub n a la jn omega 0t. Ahora bien, esta serie está basada en la variable discreta n omega 0. Pero cuando t tiene infinito, acabamos de ver que la variable discreta se convierte en una variable continua. ¿Entienden la diferencia entre variable continua y variable discreta? La variable discreta solamente toma valores de n por omega 0, 1, 2, 3, 4. En cambio, la variable continua tiene variables, omega puede tomar cualquier valor de omega. Entonces, acá viene lo importante. Si cuando el periodo es infinito, es decir, cuando ya la función no es periódica, esa sumatoria tiene, la variable cambia a una variable continua. Si cambia una variable continua, en matemáticas sabemos, una sumatoria es de una variable discreta. Mientras que si la variable ya es continua, una sumatoria se convierte en una integral. Claramente. Entonces, aquí viene lo que ya deben haber visto en la cátedra de señales, cómo llegamos desde el coeficiente de la serie de Fourier, que es esto, a lo que nosotros llamamos identidad de Fourier y transformada de Fourier, que son las dos herramientas que ustedes ya deben haber visto en señales, no la voy a explicar, donde yo acá, con la transformada de Fourier, recuerden, esta integral viene de la sumatoria de la serie de Fourier, nada más que para funciones no periódicas. Entonces, si yo tengo una función f de t y quiero conseguir su transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia, debo hacer la operación integral entre menos infinito a infinito de la función que yo tengo por e a la menos j omega t de t. Y si yo quiero, y yo tengo la función transformada f de omega y quiero conseguir la f de t, debo hacer esta operación, que es la antitransformada o la identidad de Fourier. Entonces, chicos, ¿para qué nos sirve la transformada de Fourier? La transformada de Fourier nos permite trabajar con señales que no son periódicas, que hasta ahora no sabíamos cómo trabajarlas, no sabíamos cómo operar y no sabíamos qué pasaba en un circuito cuando ese circuito era atacado por una señal que no era periódica. Típico de esto, por ejemplo, cómo responde un elemento eléctrico, un motor, cuando le cae una descarga atmosférica. Una descarga atmosférica es un pulso de determinado tiempo y de determinada amplitud
que excita un circuito óhmico inductivo, por ejemplo, un motor. ¿Qué corriente circula? ¿Qué pasa con la potencia? Hasta ahora no sabemos resolver esto. Bueno, es lo que nosotros ahora estamos tratando de entender. Bueno, entonces acá empezamos con la teoría de transformada de Fourier. Ya sabemos que es la herramienta que vamos a necesitar. Entonces sabemos que esta letra en cursiva denota la transformada de Fourier, que se la define, esta es la transformada de Fourier de f de t, que se la denota así. Esta f es el operador, y se la calcula con esta integral. Y la transformada inversa se la denota con este operador, conseguimos la f de t con esta señal, con esta expresión. Entonces, si yo quiero calcular la transformada de Fourier de este pulso rectangular, como el que nos quedó después de hacer t tendiendo a infinito, entonces, si yo lo puedo poner la función f de t como 0 para t menores que menos p sobre 2 y para t mayores que p sobre 2, y 1 entre menos p sobre 2 y p sobre 2. Entonces, aplicando la definición de transformada de Fourier, puedo llegar, mediante todos los artilugios matemáticos, a esta expresión, que es la expresión de la transformada de Fourier, que nosotros no vamos a hacer este cálculo de la transformada de Fourier de las señales, porque generalmente vamos a recurrir a las tablas que ya están hechas, pero nosotros necesitamos saber e interpretar ese tipo de resultados. Este sería de esta transformada de Fourier, este sería el espectro para un ancho de pulso unitario. O sea que si a este ancho de pulso le pongo una unidad, entonces este es el espectro que me entrega la transformada de Fourier. Bueno, chicos, acá, como en muchos temas, yo le pongo una explicación alternativa a lo mismo que vimos antes, nada más que esta explicación alternativa tiene más matemáticas que lo que yo expliqué antes. Es decir, probablemente esto lo han visto bien en señales. Yo les dejo, no voy a explicar de nuevo lo mismo, porque es exactamente lo mismo. ¿Ven? Como aquí paso de una señal periódica a una señal aperiódica. El que se quede con dudas con lo que yo expliqué en la primera parte de la clase, acá está perfectamente explicado y soportada la parte matemática, ¿sí? Incluso con un ejemplo para que ustedes comparen lo que hemos conseguido en la primera parte y lo que conseguimos con la explicación rigurosa matemática. Hasta ahí llega la primera clase. La clase del martes, que se va a publicar el martes, bueno, ya entramos en tema, vamos a ver las tablas de transformadas, las señales más comunes en ingeniería, y vamos a ver cómo se ataca un circuito que tiene una excitación aperiódica. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esto? No, Inge, perfecto. ¿Han entendido? Sí, Yo lo que quiero que queden claros es el concepto claro de, no me interesa, sí me interesa en realidad, todo el concepto matemático. Lo que me interesa es el concepto eléctrico aplicado a las señales. Nosotros estamos aprendiendo desde Electrotecnia 1 a manejar señales que excitan circuitos y nosotros conseguir las respuestas. Entonces, este sería el final de toda la trayectoria que están haciendo ustedes de resolución de circuitos. Ya han aprendido a resolver en continua, han aprendido a resolver con ondas sinusoidales, comunes y silvestres, periódicas, han aprendido conmigo ya a resolver circuitos en régimen permanente y régimen transitorio, han aprendido también a resolver circuitos con excitaciones periódicas no sinusoidales, y ahora están aprendiendo la última parte, queda un poquito más, pero ya no se ve en este curso, la última parte que es la resolución de circuitos
con excitaciones no periódicas. Así que, bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? Sí, ingeniero, acá también en las transformadas de Fourier también usamos tabla como en las transformadas de Laplace. También, como les dije, en la próxima clase vamos a hablar de las tablas y vamos a ver cómo se opera con la transformada, con la antitransformada y cómo podemos resolver los circuitos en base a eso. Así que sí, no hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a compartir la pantalla nuevamente. Les quiero mostrar un poquito de qué se trata el práctico. ¿Están viendo la pizarra? Sí, sí se ve. Se ve, Ok. ingeniero. Bueno, este es el práctico 12. Este es el práctico 12, donde, por supuesto, esto lo hemos publicado hoy, así que, bueno, les quiero presentar nada más para que vayan viendo que esto lo vamos a hacer con la clase que viene, ¿no es cierto? También, pero bien, el primer inciso del práctico dice obtener la transformada de Fourier de la siguiente señal. Es una señal, bueno, es bastante, espere, vamos a cambiar el trazo, no sé por qué salió tan grueso. Es una señal estándar, t por e a la menos at con a mayor que 0. Entonces, ¿cuál sería la transformada f de omega? Ese es el único ejercicio donde nosotros vamos a hacer lo que yo les dije que no íbamos a hacer, que es conseguir las transformadas de Fourier. Pero es para que ustedes un poquito practiquen, un poco usen las definiciones para que se familiaricen con la definición y bueno, de paso practican obtención de transformadas. Ya desde el problema 2 en adelante son resoluciones de circuitos que son atacados por estoy haciendo un poquito más grande para que vean, son circuitos ya excitados con excitaciones no habituales. Entonces, acá tenemos claramente un circuito RL, un circuito RL donde, que puede ser un motor, y está excitado con una excitación A signo de t. Naturalmente, ustedes saben que esa A signo de t no es una función periódica. Por lo tanto, bueno, podremos resolverla. ¿Con qué herramienta la podrán resolver? Ahí están los valores de A, del valor de máximo del signo, el valor de la resistencia, el valor de la bobina, y lo que pide es calcular la tensión B0 de T, que es la tensión que hay en la resistencia. Un circuito excesivamente sencillo, un circuito óhmico inductivo estándar, absolutamente estándar. La única novedad es esta, que está excitado por una excitación que todavía ustedes no han aprendido a resolver, y que es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Bueno, el problema 3 ya es un problema con un grado de complejidad un poco más grande. Dice que encontremos B sub 0. B sub 0 es la tensión del capacitor. Si y G, que es la fuente de corriente, es un pulso de ancho P y amplitud B sub 1. Ustedes le ponen el valor que quieran, a P y a B1. El ejercicio le da los valores de L, L y C. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale B0 si este es excitado con un pulso de ancho P? O sea, lo que vimos en la clase teórica. Un pulso así, donde este valor es B1 y donde este ancho es P. Bueno, con las herramientas de la transformada de Fourier podemos conseguir el resultado. Y así como conseguimos B0, podríamos conseguir, qué sé yo, la corriente por el condensador, podríamos conseguir la corriente por la resistencia
o por la bobina que es la misma, podríamos conseguir la potencia en la resistencia, tal como veníamos trabajando, podemos conseguir corriente, tensión, potencia, todo. La única diferencia es que la excitación es distinta. El problema 4 dice, en el circuito anterior, se supone que IG es una rampa lineal con pendiente 2 amperes por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la IG, en vez de ser un pulso como esta, perdón, sí, este es IG, este V1, ahora es una rampa lineal, ¿sí? Y esa rampa lineal crece 2 amperes por cada segundo. Esa es IG. ¿Eh? ¿Qué pasa con la tensión V0? Y aquí quiero que me contesten también, ¿qué le pasa al circuito? Si es excitado con una tensión, con una corriente así. Bueno, el último problema es un problema que dice que también encontremos el valor V0 de T, este valor V0 de T, que es la tensión que hay en la bobina de 2 Henrys. Es un miserable circuito RL, tampoco es una ciencia, pero fíjense la excitación que tiene. La excitación que tiene VI de T es un valor constante que es 5 por E a la menos 3T por U de T. Bueno, ya saben ustedes que U de T, ¿qué es? Es la función escalón. O sea que esta tensión, vamos a poner los gráficos, esto a modo de explicación rápida, ¿no? Perdón, si ese es, vamos, si ese es el eje, digamos, si esto es BI de T, esto es BI de T, entonces, para T menor que 0 es 0, porque tengo el U de T que anula todo lo anterior. Para T igual a 0, fíjense, queda 5 voltios, y después decrece con un factor de decrecimiento de 3, ¿no es cierto? Llegando a 0. Esa es la excitación que yo tengo para ese circuito. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto vale la tensión de salida V0 de T? ¿Entienden, chicos? Ese sería el práctico de esta semana. Lo que tienen ustedes que hacer es, digamos, trabajar con los elementos que hemos visto hoy en la teoría y los que van a ver el martes en la teoría. El próximo viernes vamos a trabajar con este práctico, vamos a complementar lo que vamos a publicar el martes en la teoría. Ahora, les quiero hacer una observación, y es, hasta ahora, ustedes cómodamente han ido resolviendo los circuitos en la medida que aparecían según el tema. A ver si me explico. Estábamos viendo, qué sé yo, transformada de Laplace y le dábamos circuitos que obviamente se resolvían con Laplace. O circuitos que se resolvían con el método clásico, O circuitos que tenían una onda periódica y se resolvían con Fourier. O ahora con aperiódica, con la transformada, etc. ¿Por qué les hago esta observación? En la vida real eso no pasa. En la vida real, nosotros tenemos un circuito, una excitación, una forma, un pedido, o sea, calcular tal cosa, o necesito tal variable para hacer otra cosa, y yo tengo que decidir la herramienta que tengo que usar. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ustedes tienen que desarrollar dos cosas. La primera, saber trabajar bien con la herramienta que sea. Por ejemplo, si tengo que trabajar con transformada, ¿cómo se hace? Si tengo que trabajar con la serie, ¿cómo se hace? Si tengo que trabajar con, qué sé yo, con Laplace, ¿cómo se hace?
Pero lo más importante es decidir qué herramienta uso para un determinado circuito. Y eso lo van a ver, además de la vida real, porque en la vida real pasa eso, lo van a ver antes en el examen. En el examen final se le va a dar un circuito cualquiera, se le va a pedir algo de ese circuito, y ustedes, con todo el bagaje de la asignatura, tendrán que decidir, bueno, este circuito tiene determinadas características, me piden determinadas cosas, por lo tanto, en base a estas características y a lo que me piden, yo tengo que usar determinada herramienta. ¿Entienden, chicos? El fin último que yo persigo con esto es que desarrollen el criterio suficiente, la experiencia, el olfato suficiente para que, viendo un circuito y viendo qué me piden de ese circuito, yo decida la mejor herramienta, o no la mejor a veces, sino la única herramienta que me permite resolverlo. ¿Está claro? ¿Me han entendido, chicos? Sí, ingeniero. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, ingeniero. Entonces, la satisfacción mía al final de este curso es que ustedes puedan visualizar un circuito, razonar sobre lo que tiene, razonar sobre lo que le piden y decidir de una caja de herramientas que ustedes ya tienen, cuál herramienta es la adecuada para resolver lo que me piden con el circuito que yo tengo. ¿Está claro? Hasta ahora, como les digo, vienen compartimentados porque vamos resolviendo circuitos de cada tema. Pero después se va a complicar porque ya van a desaparecer los temas en sí mismos para que ya sea un circuito normal que ustedes deban afrontar la resolución. Bueno, eso es todo, chicos, por hoy. Yo no tengo más. Ya hemos explicado la teoría, hemos explicado la práctica. Dejo en manos de ustedes que vean la segunda clase e intenten ahora, bueno, empezar a resolver este práctico para que empiecen a descubrir los secretos de este tema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ingeniero, una consulta, disculpe. ¿Tenemos nota del trabajo de investigación? Es una nota, no, esa es una nota que yo guardo, digamos, no es una nota objetiva, no se le pone 7, 8 o 9, sino es para la labor conceptual que yo les decía del trabajo anual. Ah, Si listo, han muchas gracias. presentado, quédense tranquilos, está bien, salvo que esté muy mal y yo lo haya rechazado, está aceptado. Pero es un trabajo, yo les dije que al examen final ustedes llegan no solo con la nota de los parciales, sino con las notas conceptuales del trabajo de investigación, de la actividad que tienen en el aula virtual, en fin, de muchas cosas que son implícitas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿cuántas clases teóricas quedan? Yo voy a tratar que la que voy a publicar, la clase que viene, sea la última. Es medio larga. Entonces, si veo que es muy larga, la voy a partir en dos. Pero voy a tratar de que la clase que viene sea la última, para que después ya discutamos este tema y ya se venga el parcial, como yo les dije, a mitad de noviembre. Así no estén peleándose con las otras asignaturas que ya también le van a poner parciales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Han Sí, ingeniero. entendido? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, más o menos ese sería el plan de vuelo, digamos. Así que el próximo viernes, cuando yo ya nos reunamos y ya haya publicado la clase, les voy a decir, sí, pude hacerlo en un solo tirón. No quiero hacer clases muy largas, porque verlas en un video largas, después ya uno pierde atención. Por eso quiero partirlas en clases más breves, para que ustedes vayan de a poco, digamos, ingresando en el tema y entendiendo y haciéndolos de ustedes al tema, para después ustedes, por supuesto, complementarlo con la bibliografía, como siempre les digo. Sí, que preferible que esté separado para que por ahí. Bueno,
Ya la clase que viene les voy a mostrar instrumental, al final de la clase, si logro hacerla completa, al final de la clase ya les muestro instrumental que está usando toda esta teoría, instrumental de la vida diaria de cualquier ingeniero, el instrumental se basa en todas estas historias que estamos viendo. Así vean que claramente no estamos haciendo una divagación teórica, sino que es de una aplicación práctica extraordinaria. Si estuviese en la facultad, lo llevaría al final de esta clase al laboratorio para mostrarles los instrumentos esos. Como no puedo mostrárselo, se los voy a mostrar en la clase virtual. Por lo menos para que sepan que existe. ¿Sí? Inge, yo tengo un analizador de red, si le interesa que hagamos Ajá. revisión. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Tengo Ya un cuando veamos la que- clase que viene, analiza un ejemplo, lo podemos, usted puede tenerlo a mano. ¿Qué marca es? Un nanovip es bien común. Bien, lo puede tener a mano y puede aportar a lo que yo diga su experiencia con el analizador, sus problemas que tuvo, las ventajas, las desventajas, las virtudes, los defectos, y así se enriquece la clase para los chicos que no conocen ese instrumento. Yo tengo mi Ojo, yo no tallercito de soy un bobinado. profesor de instrumentos y mediciones, ¿no es cierto? Que es la asignatura que estudia a fondo de instrumentos. Yo simplemente lo que quiero hacer es motivarlos para que todo esto que estamos haciendo de resolución de circuitos, de matemáticas, que a veces es pesada, convencerlos de que eso en la vida práctica está. En la vida real está. Así que con todo gusto lo puede tener a mano y me puede incluso complementar lo que yo puedo explicar de la experiencia suya con el instrumento. Yo tengo un taller de bobinado, lo que podríamos hacer es poner un motorcito, conectarlo y después conectarle un capacitor para que se compense el ¿Y factor qué de podríamos potencia. ver ahí? Y O el sea, ¿para océano qué fin, hacer ¿cómo eso? varía? No, ¿Cómo no varía ese escuché. océano fin? Bueno, sí, pero eso sería a mí me gustaría mucho más que estudiemos las ondas de corriente, la onda, justamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Incluso poner una carga que no sea lineal, como un motor. Un motor es una carga lineal, es decir, yo alimento con una tensión sinusoidal y la respuesta es una corriente sinusoidal. Estos temas que estamos viendo es para cargas que provocan tensiones y corrientes de distintas formas. ¿Recuerdan lo que yo les explicaba? Por ejemplo, de una lámpara fluorescente compacta, de un televisor, de lo que sea. Ahí es donde el instrumento va a operar con lo que nosotros estamos viendo. ¿Entendido? Así que bueno, los vemos la clase que viene. Ya vamos a ver qué sale de la clase que viene. Muchas gracias por el aporte. Bueno, ya muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. Que Igualmente. la pasen Nos vemos, bien. profesor. Buenas noches. Hasta luego. Ingeniero.